Hola a todos y bienvenidos a la esencia de la palabra. En este episodio continuamos la historia en el libro de Mateo capítulo 2, donde encontramos a José, a María y a Jesús huyendo hacia Egipto y luego regresando al pueblo de Nazaret. Así que agarre su Biblia y prepárese para explorar con nosotros la esencia de la palabra. Mateo capítulo 2, versos 13 al 23. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: «Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen». Después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño». Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: «Lo llamarán Nazareno». A mí personalmente me gusta usar la imaginación cuando estoy leyendo la palabra y me gusta ponerme en el lugar de los personajes de los cuales estoy leyendo. Quisiera invitarlos que hicieran lo mismo. Póngase en el lugar de estos personajes. Imagina lo que estuvieras pensando y lo que estuvieras sintiendo si estas fueran tus circunstancias. Eres una jovencita judía embarazada por el Espíritu Santo, que eso en sí pues ya suena como una locura. Encima de eso, tu esposo por poco te deja, pero por causa de un sueño se queda contigo. Ahora la historia se vuelve más loca todavía. De seguro fue una semana muy pesada para María. Ahora, un político romano decide subir los impuestos, forzando que todos regresen a su tierra natal para ser parte de un censo. Y ahora estás embarazada, teniendo que viajar 80 millas en un burro, y mientras estás en ese lugar, sin nadie de tu familia para ayudarte, das a luz en un pueblo que no es el tuyo. Y para completar, la forma y el lugar donde das a luz es extremadamente cuestionable. Y como si fuera poco, ahora la situación se pone peor. Ahora escuchas que los soldados romanos vienen de camino por tu hijo y tienes que huir. Y comienzas una jornada que se dice que fue de más de 300 millas, primero por el desierto de Israel
y luego por el desierto de Egipto. Y las personas que estudian mucho la palabra, una gran cantidad de ellas piensan que Jesús, María y José llegaron hasta Alejandría, en Egipto, donde había una gran comunidad de judíos. Y en el camino, escuchas que esos soldados romanos tomaron a todos los niños que habían nacido en los últimos 2 años y los mataron mientras buscaban el niño que tú cargas en tus brazos. Finalmente recibes noticia de que Herodes ha muerto y pues la mejor opción sería volver a Belén, la ciudad de David, ya que si tu niño en verdad es el Mesías, qué mejor lugar para crecer que en la ciudad de David. Pero te enteras que el hijo de Herodes está ahora a cargo y a último minuto cambias de ruta para el pueblo de Nazaret, donde de seguro los rumores de tu embarazo se han regado por todos los oídos. Si esta fuera tu vida, ¿cómo te sentirías? De seguro sé que muchos de ustedes han tenido situaciones difíciles y experiencias que han marcado sus vidas, pero me atrevo a decir que estos 3 años para María, José y Jesús fueron mucho más difíciles y traumatizantes que cualquier experiencia que nosotros hayamos tenido. Si estuviéramos en lugar de María, yo puedo garantizar que estaríamos haciendo algunas preguntas. Imagínate las oraciones de María. ¿Qué pensaría mientras ella le oraba a Dios? Primero pensaría, pues, ¿dónde está Dios en momentos como estos? Esa sería la pregunta que yo me haría en su lugar. ¿Dónde está Dios mientras atravieso el desierto y escucho de las tragedias más grandes de mi vida, de mi época? Y estas historias en Mateo capítulo 2 retan la manera en que pensamos acerca de Dios y acerca de los momentos en que las tormentas llegan a nuestras vidas. Y retan ese mito de la cristianidad que dice que después que yo invito a Jesús a mi corazón, todos mis sueños y todas mis metas se van a hacer realidad, van a ser alcanzadas, porque Jesús complacerá todos mis deseos. Pero cuando eso no sucede, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y esta historia nos ayuda a entender esto en 3 partes o 3 movimientos. Esta historia tiene 3 movimientos y cada uno dice de algo que sucede, que es horrible o trágico, y luego termina conectándolos con un cumplimiento o una profecía del Antiguo Testamento. Comenzamos en el verso 13. Ya los magos sabios se fueron y, por si no lo sabías, la Biblia no dice que fueron 3. La Biblia solo dice que fueron 3 regalos. Luego un ángel le deja saber a José que están en peligro, que tienen que huir a Egipto. Y él se levanta por la noche con María y con Jesús y se van. Esta es la tragedia o la experiencia terrible número 1 del primer movimiento. ¿Dónde está Dios? De seguro se preguntaron. Pero lo que está sucediendo aquí es parte de un patrón más grande. Si hay algo que Mateo hace en su escrito, es que Mateo hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Mateo me da la impresión de que era lo que nosotros llamamos un nerd cuando se trata de las escrituras, ya que hace muchas conexiones y es bien teólogo al explicar algunas historias. ¿Has escuchado alguna vez una historia donde Dios levanta a un libertador, pero hay un rey inseguro de sí mismo, hambriento de poder, que usa la opresión y la violencia para tratar de parar el propósito de Dios? Esto es lo que dice Mateo en el verso 15 para explicar lo que está pasando. Mateo cita y dice: para que se cumpliera
lo que Dios dijo a través del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Si tienes una Biblia con notas en la parte de abajo de cada página, verás que Mateo está citando al profeta Oseas, el capítulo 11. Oseas fue aproximadamente 800 años antes de Jesús. Y si eres como yo, vas a ir al libro de Oseas y vas a leer el capítulo 11 y al final te vas a dar de cuenta que nada de lo que dice ese capítulo te hace pensar en José, María o Jesús. Lo que sí hace Oseas es que presenta a Israel como un niño del cual Yahweh es el padre. Lo que esto nos enseña es que la manera en que Mateo y más adelante Jesús y sus discípulos, de la manera en que ellos leen e interpretan las profecías, son muy diferentes a la manera en que nosotros lo hacemos. Usualmente cuando el Nuevo Testamento cita algo del Antiguo Testamento, es un poco raro de que se refiera exactamente a lo que dicen las palabras del Antiguo Testamento. Pero lo que sí hacen es que se refieren a la idea, o más bien a la colección de ideas y de palabras que conectan con las palabras que han sido citadas. Y las palabras citadas del profeta Oseas le recuerdan a Mateo de una historia en particular. Voy a tratar de explicarlo un poco mejor. Mateo quiere que veamos algo. Él quiere que veamos si esta es la primera vez que alguien se levanta en contra de Dios para detener su plan. Obviamente la respuesta es no, no es la primera vez. Y lo que vemos en la vida de Jesús es exactamente este mismo patrón que continuamente sucede en la historia de Israel. Como si la vida de Jesús fuera una recreación de la historia de Israel. Por ejemplo, Israel, o lo que comenzó el pueblo de Israel, tuvo una jornada hacia Egipto, que fue José, y esa historia que conocemos de los hermanos de José y de Jacob y cómo llegaron a Egipto. También Jesús, aquí en el libro de Mateo, tiene una jornada hacia Egipto. En Egipto hubo un rey malo, que conocemos como el faraón, que oprimía al pueblo y quiso matar también a todos los niños. En el libro de Mateo capítulo 2, también Jesús tiene esa misma experiencia con el rey Herodes, que también decidió matar todos los niños de un área específica. Dios llama a su hijo, el pueblo de Israel, de Egipto. También aquí Mateo nos dice, para que se cumpliese lo que dijo el profeta, de Egipto llamé a mi hijo, Jesús también fue llamado de Egipto. Israel pasó por el río Jordán, Jesús fue bautizado en el río Jordán. Israel estuvo 40 años en el desierto y Jesús estuvo 40 días en el desierto. Mateo nos hace ver que aún la terrible experiencia que están pasando José, María y Jesús, nada de esto está tomando a Dios por sorpresa, y aún Dios está trabajando su plan redentivo. Y aquí comienza el segundo movimiento de la historia. Esta parte comienza en el verso 16. Herodes realiza que se han burlado de él, y como el faraón, también él ordena la matanza de niños. De acuerdo a los arqueólogos, que dicen que Belén era un pueblo pequeño y compuesto de familias, se estima que fueron matados de 25 a 50 niños, sin contar los de las áreas en los alrededores de Belén. Y si nos ponemos en esta situación otra vez, ¿qué diríamos? De seguro pensaríamos que Dios ya no está, que te ha abandonado. Mientras tú vas de camino a Egipto, huyendo con tu niño en los brazos, escuchas esta noticia. ¿Qué podría uno pensar? Mateo vuelve a invitarnos a considerar otra opción. Y cita esta vez, en el verso 17 y 18, al profeta Jeremías, el capítulo 31
del libro de Jeremías. Jeremías fue aproximadamente 600 años antes de Jesús. Y los eventos claves en la historia de Israel sucedieron en los tiempos de Jeremías. Babilonia rodea Jerusalén y después de un año finalmente destruyen las paredes, mataron a muchas personas, quemaron la ciudad, quemaron el templo y agarraron a todos los sobrevivientes y los llevaron al sur de esa ciudad en un lugar llamado Ramá. Y ahí los encadenaron y se los llevaron a Babilonia, que fue una jornada de casi 2000 millas. Y Jeremías vio todo esto ocurrir. Y una gran parte del libro de Jeremías es Jeremías viendo esto venir y luego lamentándose y siendo afligido por la trágica experiencia. Y así dice el poema en el libro de Jeremías, capítulo 31, versos 15 al 17. Así dice el Señor: se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Así dice el Señor: reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo, afirma el Señor. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Jeremías lamenta la muerte de muchos y la esclavitud de otros, pero también ve la esperanza de que Dios se mantendrá firme en sus promesas y que un remanente volverá otra vez a Israel y a través de ellos Dios todavía bendecirá a todas las naciones. ¿Y qué presenta Mateo? Mateo presenta a Raquel, esposa de Jacob. Y ya conocemos la historia de Raquel cuando da a luz a Benjamín y muere en el proceso. Y el lugar donde Raquel muere dando a luz en dolor y en angustia, ese lugar está ahí mismo, en las afueras de Belén. Y Jeremías hace ver a Raquel como una mujer llorando desde el Seol por lo que le está ocurriendo a Israel en ese tiempo. Israel es considerado como hijos de Raquel. Mateo presenta de esta misma manera a Raquel y a su llanto como si estuviera traspasando lo ocurrido en Jeremías y ahora llegando hasta Belén, donde sus hijos nuevamente están siendo destruidos. ¿Y dónde está Dios en medio de esta tragedia? Dios está presente a través de las palabras del profeta Jeremías, dejando saber que al igual que Raquel, él también llora y siente por lo que está pasando. Y esta profecía ahora nos lleva al tercer movimiento, la tercera parte de la historia, y comienza en el verso 19. Ahora muere Herodes y un ángel le dice a José que regrese. Ya por fin, me imagino que se dijeron, por fin podemos respirar tranquilos. Y van de camino, y es bien posible que vayan de camino a Belén, a la ciudad de José. Pero al escuchar José que el hijo de Herodes estaba a cargo, tuvo miedo. Y nuevamente Dios le habla por sueño y le dice que vaya al pueblo de Nazaret. El pueblo de Nazaret era el pueblo natal de María, donde mencionamos que de seguro los rumores de su vida estarían circulando por todo el pueblo. Y Mateo, como ya ha hecho 2 veces, añade para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. Lo llamarán Nazareno. La única diferencia es que en esta tercera parte, Mateo no dice cuál profeta. Y si eres como yo, primero vas a mirar en la parte de abajo de la página para ver si te da alguna referencia. Como no encontré una referencia, pues busqué en Google, busqué en el programa de Logos y en diferentes comentarios. Al fin no encontré absolutamente nada, porque esta frase
no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. En las otras dos ocasiones, Mateo dice exactamente la frase que dijo un profeta. Pero ahora dice una frase que dijeron los profetas. Y Mateo está presentando no una frase específica, ya que no se encuentra en ningún lado, sino que está presentando una idea o un tema que fue común entre los profetas. Y Mateo, como mencioné, obviamente era un nerd de las escrituras. Aquí Mateo hace lo que se llama un juego de palabras. Y este juego de palabras lo hace con una palabra griega y una palabra hebrea. Y esto es algo bien profundo, muy profundo. Hay una promesa muy conocida en el Antiguo Testamento acerca de un rey venidero del linaje de David en el libro de Isaías. Y la palabra que usa Isaías para describir a este rey es una metáfora. Isaías capítulo 11, verso 1 dice así: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago, que es un ramo tierno que brota, nacerá de sus raíces. Y aunque Isaías fue el primero en usar esta metáfora, Jeremías también lo usó y luego Zacarías también lo usó. Y esta metáfora de comparar a este rey venidero con un vástago o con un ramo tierno, un ramo que nace de un tronco, se volvió en una frase muy común entre los profetas para describir a este Mesías. Mi Biblia tiene en el libro de Isaías una nota en la parte de abajo que me deja saber que esta palabra vástago también es usada en Mateo capítulo 2, verso 23. Y aunque Mateo no usa esa palabra específica, ahí es donde está ese juego de palabras, porque la palabra que Mateo usa es Nazareno. Y el nombre de la ciudad donde crece Jesús es Nazaret. En hebreo se dice Nazaret. En griego es Nazareth. Y la palabra vástago es la palabra hebrea Natzer. Ahora Nazaret se convierte por este juego de palabras en el pueblo de vástagos, un pueblo de ramos tiernos que brotan. Y Jesús es llamado Nazareno, o ese ramo tierno que brota. Pero hay algo aún más profundo. Isaías crea esta metáfora en su libro y vio que el rey venidero sería un vástago, un nuevo crecimiento. Pero también muestra que este rey será rechazado por su gente y aún más, va a morir absorbiendo el pecado de su pueblo hasta la muerte. Y así vuelve Isaías a mencionar a este rey venidero en el capítulo 53, verso 2 al 5. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Cuando Jesús conoce y está formando su equipo, dice Juan en el capítulo 1 que Natanael, al enterarse que Jesús era del pueblo de ramos que brotan, de Nazaret, dijo: ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Y aquí Mateo nos está haciendo ver
que aún el lugar donde creció Jesús, siendo decepcionante para muchos, ahora se convierte en el símbolo de lo que Jesús ha venido a hacer. Jesús viene a responderle a esta situación humana, la situación humana que siempre está preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que dice el hombre en medio de su tragedia y del sufrimiento? Y a través de estas tres historias, Mateo nos está enseñando que el Dios revelado en Jesús es Emmanuel. Pero Él no está aquí para hacer todos mis sueños realidad. Es más, nosotros vivimos en un mundo donde Dios es tan bueno y honra tanto la dignidad y las decisiones morales que tomamos, de manera en que nosotros mismos creamos un infierno aquí en la tierra. Y no es que Él lo permite porque Él es un Dios malo, sino que lo permite porque Él es un Dios bueno y nosotros somos los malos. ¿Y dónde está Dios en medio del desastre que nosotros mismos hemos creado? Mateo otra vez nos invita a ver que Dios mismo, a través de Jesús, se ha convertido parte de todas estas mismas tragedias y terrores que nosotros experimentamos. Y ahora vemos que Jesús no vino a darme todo lo que quiero, sino que vino a sufrir y a redimirnos, ya que nosotros no podíamos hacerlo para nosotros mismos. Y lo que Jesús revela es que el corazón de Dios quiere hacerse parte de la tragedia humana porque nos ama tanto y sin medida. Y en Jesús, Dios es expuesto a la maldad y a las decepciones y a las tragedias. Y Jesús nace, esto es evidente porque Jesús nace con un precio por su cabeza, pero también muere con un precio por su cabeza. Él experimentó toda esa maldad, todas las decepciones, todas las tragedias. Así que la idea religiosa de que Jesús vino para traernos comodidad y darnos lo que queramos es bien penetrante. Y aunque la mayoría de nosotros diríamos que no, yo no creo eso no es en lo que yo creo. Cuando la dificultad o cuando las situaciones dolorosas llegan a nuestras vidas, en nosotros se ve lo contrario, porque entonces nos enojamos con Dios por no darnos lo que le pedimos o por no contestar nuestras oraciones como la esperábamos. Mateo capítulo 2 tiene un mensaje muy pastoral, y es que Dios está con nosotros en la persona de Jesús y que toda su vida fue marcada por las decepciones de la existencia humana. Y estas son las mismas decepciones que marcan nuestras vidas. Y la única esperanza de todo esto, de todo este reguero que nos da la historia, es que este servidor sufrido nos dará sanidad a través de sus heridas, porque el amor de Dios hacia este mundo y hacia nosotros es tan fuerte que ni aun nuestro pecado, nuestra maldad o cualquier daño que puedan crear los faraones o los Herodes que se levanten, nada podrá detenerlo. Y esta es nuestra esperanza. Aquí concluimos el capítulo 2 del libro de Mateo, y en nuestro próximo episodio estaremos comenzando en el capítulo 3. Espero que estos episodios estén siendo de bendición para ustedes, y si tienen preguntas acerca de cualquier cosa que es dicha en estos episodios, siéntanse con toda la libertad de hacer esas preguntas. Pueden hacernos preguntas por Facebook, me pueden enviar mensajes por Messenger, en Instagram y hasta en los comentarios de YouTube. Hagan preguntas y trataré lo mejor que pueda de aclarar cualquier duda. Gracias a todos ustedes por explorar con nosotros la esencia de la palabra.